¿Nadie más? Yo creo que no, doctor. Ok, bien. Entonces, lo último que estábamos viendo era la corteza frontal. Ok. En cuanto a los seminarios, bueno, tengo 3 ya para... ya 3 les di el visto bueno. Los otros que faltan, recuerden que el día... Vamos a ver a qué grupos tengo. Que el día miércoles a la 1 cierra el plazo para entregar los trabajos. Tengo el del grupo de Fernanda, el grupo de circulación medular de Alejandra y compañía, el grupo de magnetoencefalografía de Stephanie y demás. ¿Okay? Entonces, faltaría el de, a ver, vamos a ver cuáles faltan. El de muerte cerebral me falta. De muerte cerebral y otro más. ¿Quiénes más faltan, aparte de la gente de muerte cerebral? El de excitotoxicidad neuronal. Ese lo mandé para que lo revisaras. Que falta la versión final de la discusión. Solo es de pasar la discusión hacia arriba, ¿verdad? El poquito que estaba debajo. Espérate. Sí, entre otras cosas, y vamos a ver mi réplica. A ver exactamente qué es lo que mandé a decir para no contradecirme a mí mismo. Excitotoxicidad. Dice, dijimos, bueno, que hicieras lo de que ampliaras la discusión también, dijimos, ¿no? El marco teórico está bien y que movieras eso y la ampliara, ¿verdad? Que faltaba un par de cosas. Pero bueno, no es mucho lo que te falta, solamente que amplíes ahí algunas cosas porque esa discusión estaba corta y que la agruparas. Por eso sí se había corrido un pedazo, eso no importa realmente. Yo sé ese error de dedo y no afecta el contenido, pero sí que le hicieras algunos agregados y que me los mandaras. ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. Vale. Entonces, al tema. Estamos viendo la corteza frontal, ¿no? 9. 10. 11. Y 46, las funciones ejecutivas. Y hablamos de este lado que era el lado dominante, ¿no? Las funciones, o sea, la lógica formal, el juicio, la formación del concepto de las consecuencias y la planificación de la conducta, particularmente en lo que se refiere a conducta futura. Y dijimos que estas funciones estaban balanceadas porque había 32 que aunque no es parte del sector ejecutivo, pero que representa la interfase entre este polo frontal, que era una conducta esencialmente inhibidora, y el sistema o el anillo límbico, que es una conducta excitadora en el sentido de que fomenta la creación de la respuesta a una recompensa que era a más corto plazo, que estás trabajando mediante tus decisiones de conducta, son un balance entre el deseo de tener una recompensa rápida, límbica, y una inhibición una inhibición cortical que está mediada en parte por tu aprendizaje nósea y demás, como por aquellos mecanismos sociales que tienden a inhibirte de hacer una conducta, ¿eh? En el sentido de que tomemos, por ejemplo, el hecho de que estés aquí en clase, que tiene una recompensa, por así decirlo, diferida o menos mediada, vaya, por un mecanismo de placer, versus, no sé, capearte la clase,
porque el día está decente allá afuera y pudiera que tuvieras más interés inmediato en estar allá afuera haciendo, no sé, sentado en la piscina, vaya. Esa clase de balance es lo que BEA 32 está manejando. ¿Cuál tiene más peso en un momento determinado, de acuerdo a las circunstancias? Y claro, obviamente que ese balance es variable. Puede que tal vez diga hoy no quiero dar clase y se me ocurre mandarte a ver el video, vaya, para ponerte, mejor veo el video y estaría sentado ahí afuera en la piscina, qué sé yo, con un refresco y una grabadora de escuchando música. Sin embargo, hay una inhibición que me dice socialmente, si así lo querés, o mediado por una recompensa a largo plazo que incluye, por ejemplo, el sentido, eso es lo que está bueno. Se supone que yo tengo la obligación de intentar dar clase todos los días, ¿no? Y ustedes, la obligación moral, no, obviamente no legal, de asistir a clase, porque de hecho hay una recompensa positiva, de hecho hay un mecanismo negativo de refuerzo también, que si vos faltas sistemáticamente a clase, yo puedo aplicar un mecanismo de recompensa negativa y sencillamente quitarte derecho a examen, por ejemplo. Ahora, ese es un lado de la personalidad. Pero tu personalidad no solamente es la parte, si querés así decirlo, rígida, cuadrada y mecanística de la personalidad. Vaya, incluso este dominio es una cuestión que es adquirida lentamente. En el sentido, por ejemplo, de que tomémoslo así, la consecuencia, si lo querés decir así, tu sentido de la responsabilidad. Suponete, Jesús, que estuvieras en la misma situación de neuroanatomía, pero estuvieras, qué sé yo, a la edad de 8º grado. ¿No te picarían más las ganas de capear clase? En vez de estarme viendo a mí. Ahora, esa es la mitad, como decir, rígida, oficial de la personalidad, si así lo querés. O sea, casi todos tenemos, a pesar de las diferencias, alguna manera estereotipada de hacer las cosas. Por eso que hablamos que la lógica es una cuestión común. Yo asumo, por ejemplo, qué sé yo, Fernanda tiene un concepto muy similar del funcionamiento de las cosas o de la sociedad del que tengo yo. Que si lo aplica es otra cosa, ¿no? Bueno, tal vez hagamos que Fernanda es más amarrada a las convenciones sociales de lo que yo soy. Pero en general compartimos la mayor parte de nuestros medios de actuar en sociedad o enfrentamos a las consecuencias, ¿no? Pero, ¿qué tal la otra mitad? ¿Y el lado derecho? ¿Qué pinta ahí? Veámoslo. O sea, vámonos y cambiemos de hemisferio. Y nos vamos nuevamente tenemos y vámonos a 9. Al polo frontal no dominante. ¿Qué estás manejando aquí? Y este es más interesante desde el punto de vista de las funciones de tu personalidad, aunque no es tan necesariamente visible, porque aquí controlas las cosas que te hacen más individual, incluso que el lado dominante. ¿Qué es lo que hay acá? Vamos a ver. Empecemos con prefrontal no dominante. Y aquí manejas, por ejemplo, la atención al medio. La curiosidad y la conducta exploradora.
¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que vos, por ejemplo, en tu situación cotidiana se supone que vos estás respondiendo a los estímulos externos, ¿no? O sea, al medio que te rodea. Eso implica que necesariamente vos tenés que tener atención, la capacidad de detectar un estímulo, ser interesado por él y generar una conducta correspondiente, ¿eh? ¿Ok? De poder llevar por así decirlo, un tren de pensamientos desde un estímulo hasta una conducta. Y que yo asumo que, por ejemplo, tomemos por ejemplo, por cierto, ¿dónde está Fernanda? Se esconde como siempre, ¿verdad? Se siente victimizada. O está por ahí preparándose una... No, hombre, yo digo que pasemos la batuta. ¿A quién? Vaya, pasárselo a alguien. La mejor manera de librarse de un problema es pasárselo a otro. ¿A quién se la vas a pasar? No, porque si nombro a alguien después me va a caer. No, lo que pasa es que ya te gustó que te estén agarrando. No, eso se lo dejo a su criterio mejor. Oh, vamos a ver. Elegante. Fíjate que íbamos a estar en la parte donde te favorecía, pero bueno, ya que la cediste. No, así que bueno, mejor. Fernanda, vos se te aplica la segunda ley de la termodinámica. ¿Y cuál es eso? Mira, las leyes de la termodinámica resumidas en tres, son tres, ¿va? Y se resumen, la primera dice que no puedes ganar. La segunda dice que tampoco puedes empatar. Y la tercera, que no te puedes salir del juego. Ah, no. En serio, eso es lo que dicen en una manera simple. Bueno, pero se supone, vaya, por ejemplo, Fernanda, vos prestas atención a tu medio, o sea, ponete en cualquier lugar, ok, más fácil. Estás sentada en el porche de tu casa, viendo la gente y los carros y todo lo demás pasar, ok. Eso implica que tenés algún grado de atención al medio, ves pasar a alguien, de X, los vehículos, tal vez pasa algo que te llama la atención, de repente pasa, qué sé yo, un carro con publicidad de algo que te interesa, abrieron un nuevo restaurante. ¿Vale? Eso es atención al medio. Y del hecho de que estás, por ejemplo, aquí manteniendo una conversación y que estás siguiendo pues el curso, el hilo de la conversación, se refiere a eso. Y esa es una función necesaria porque nosotros no solamente somos puramente reactivos, una especie puramente reactiva, sino que también entra el segundo punto, la curiosidad y la conducta exploradora. ¿Okay? El hecho de que vos puedes desarrollar tu intelecto, tus capacidades, depende de que vos también estás constantemente explorando tu medio y tus posibilidades, ¿no? Vale, pongámoste en una situación. De repente vos llegas y vas de viaje. X lugar. Pongámosle Londres, ¿ok? Te bajas del aeropuerto en Londres, agarras el metro y desembarcas en una ciudad. ¿Y qué es lo primero que empezás a hacer? A ver, bueno, ¿y aquí qué hay de interesante? Puede ser Londres, como puede ser, qué sé yo, San Juan de Flores, Cantarrana, ¿va? ¿Ok? ¿Qué hay de bonito? ¿Qué hay de nuevo aquí? Eso es tu conducta natural, opuesto así. Vaya, te pongo en una habitación y ahí en esa habitación hay una máquina interesante con un montón de botones y controles y pantallas y tal vez un gran botón rojo que diga, no apriete este botón. ¿Qué es lo que vas a ir a hacer? Primero que nada. Bueno, siendo Dios no voy a apretar el botón, pero ya si ponemos a Juan Carlos Corea en ese puesto, pues yo creo que lo primero que haría usted sería presionar el botón.
ir a apretar el botón rojo para ver, y porque dirán que no lo apriete. Eso es conducta exploradora. Ahora, lo que pasa es que todos tenemos esa conducta, ¿ok? Es parte de la curiosidad natural que implica el hecho de que estás probando las posibilidades porque estás explorando el medio, ¿ya? Y si bien tal vez no lo vas a llevar al extremo de decir inmediatamente vas a ir a apretar el botón que dice prohibir tocar, pero no creo que te vas a quedar en una esquina, sino que por lo menos te vas a acercar al aparato ese y vas a empezar a ver los botones y ver las pantallas. Te provocó algo de curiosidad, ¿no? Sí, provoca curiosidad. ¿Sí? Porque Es más, en este momento, ya en tu edad casi adulta, ¿sí? Tu conducta dominante te va a suprimir en gran parte esa curiosidad así descontrolada. Que vos decís, primero voy a ver si tiene alguna indicación, tiene alguna instrucción de qué hacer con él, etcétera. Pero Fernandita, a los 4 años, ¿qué es lo primero que iba a ir a hacer? Lo primero que me dijeron que no haga. Exactamente. Porque naturalmente, o sea, los niños, acordarse, son máquinas de aprender, son máquinas de absorber información del medio. Y así como un par de años antes, Fernandita a los 2 años abría la llave, cerraba la llave, abría la llave, cerraba la llave, encendía la luz, apagaba la luz. Estás explorando, estás aprendiendo cómo funcionan las cosas. ¿Ok? Ahora, por supuesto, ya tu conducta del lado dominante ya te dice, no puedes ir a trastear. ¿Ok? Tenés que cumplir con el 13º mandamiento. ¿Ah? Fíjate que es tan importante, lo pusieron entre los 15 mandamientos. Ese era el de no jodas. No, ese es el de no trasties, el número 13. No jodas es el 11. No, perdón, 12 es no jodas, 11 es no estorbes. Ok. Pero lo pusieron ahí porque me imagino que en tiempos de Moisés, se pusieron a trastear el arca esa de la alianza, abrieron el arca y quebraron algo ahí adentro y bueno, les cayó fuego del cielo por estar trasteando cosas que no eran de ellos. Por algo lo pusieron. ¿Okay? Etcétera, etcétera. Pero es parte de tu conducta normal, el explorar el medio. Es la manera esencial de aprender algo cuando no tenés una instrucción formal del lado dominante. Es más, si te das cuenta, ahí está detrás de todo el progreso, de toda la invención. Ponele, vaya, vámonos a alguien. ¿Quién le enseñó a volar a los hermanos Wright? Nadie, porque no existía nadie, ellos fueron los primeros. Dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Construyamos ahí un trasto ahí con alas de tela y madera y veamos qué pasa. ¿Eh? Averiguamos qué pasa. ¿Ok? Vamos a ver, ¿será que esto se levanta? ¿Cómo hago para dar la vuelta con el avioncito este que inventé? ¿Ok? O para ese efecto andate más atrás. Al primero de tus ancestros, al primer unga, que se le ocurrió empezar a chocar 2 piedras. Unga. Y de repente vio que salió una chispa y no sé, el zacate que estaba ahí agarró fuego. Pero de alguna manera exploró y encontró una manera de hacer el primer fuego. De ahí él lo podía enseñar a todos los demás. Pero tuvo que haber algún unga, alguna primera vez que se le ocurriera esa idea que chocando 2 piedras salían chispas. ¿Ok? Y que probablemente probó varias cosas, o se le ocurrió, ¿será que puedo sacar una chispa para encender un fuego? Y empezó hizo un montón de experimentos. Primero empezó con 2 panes blancos mojados, fíjate, y vieras cómo le costó sacarle una chispa a 2 panes blancos mojados. De ahí con 2 pedazos de madera y se dio cuenta que no funcionaba, hasta que de repente ve, y tal vez por mucho explorar se dio cuenta, no todas las piedras sacan chispa cuando las chocas. Tiene que ser una de pedernal y otra piedra más dura, ¿va? ¿Ya?
Y ahí sacó y la versión modernizada de esto, ¿no? Pero tuvo que haber habido una primera vez, ¿o no? Ok, entonces ahí tenés el otro punto. De la conducta exploradora, también te das cuenta que vos no solo sos una máquina de reaccionar, sino que sos capaz de pensamiento propio. ¿Correcto? Y ahí es donde viene una cosa que es también más sutil. Las respuestas no convencionales, llámalo creatividad. Si te das cuenta, esto no necesariamente está totalmente desarrollado, o sí está, pero está suprimido. O sea, ¿a qué me refiero con creatividad? A la manera de buscar una solución diferente a las cosas. Vaya, pongámoslo así. Cualquiera puede dibujar un retrato, ¿no? Pintar a alguien. Pero tuvo que haber sido alguien creativo, vaya, Picasso, para ocurrírsele, inventar algo así como el cubismo, es decir, pintar un retrato donde la nariz es cuadrada y un ojo está más arriba que el otro, ¿va? Y que de alguna manera funcionara. La parte artística de tu personalidad. O no sé, al primero que se le ocurrió inventar cosas como la música, vaya. Decir, ok, empezó tal vez con una cuerda, tum, tum, tum. ¡Ey! ¡Qué bonito! Tum, 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 tum. Y antes de que te dieras cuenta, por una extensión de ese proceso, el tipo estaba feliz como que era bajista de jazz. Tum, 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 tum. Pero era algo que no se había hecho antes, era una conducta creativa, una solución creativa. O para ese efecto vos vas a tener que desarrollar muchísimo esas soluciones creativas cuando estés, qué sé yo, en el internado y en la residencia. Si querés hacer medicina en un hospital público donde hace falta absolutamente todo lo que se te pudiera ocurrir. ¿Ah? ¿Y qué te digo ahora qué hago? Ahí donde viene aquella famosa frase tan utilizada por tus padres, ¿va? Mira que no tengo otra cosa. Inventá, o si no, ve cómo haces. Bueno, para eso es tu corteza frontal no dominante. Ve qué haces. Buscar una solución poco convencional al asunto. Así como el mexicano que se hizo millonario con un invento poco convencional. Esa historia no te la sabes. Había una vez un tipo mexicano, trabajaba instalando cables para la compañía de teléfono y se dio cuenta que ¿sabes cuál es la mayor, en Estados Unidos, por ejemplo, la mayor cantidad de problemas o de fallos en el sistema telefónico? ¿Sabes cuál es la causa? Las ardillas. ¿No? Las ardillas que roen los cables. ¿Ok? Y este se le ocurrió. Y habían probado un montón de métodos súper complicados y ninguno funcionaba, hasta que este tuvo una solución bien creativa. Dice, ¿qué tal si al plástico que se utiliza para el aislante le agregamos chile en polvo? Entonces empezaron a mezclar chile en polvo en el plástico de la cubierta de los alambres. A las ardillas no les gustaba el picante y por lo tanto la rechazaban y dejaron de roer los cables. Total que, como ya te imaginaste lo que te ahorrabas en reparaciones de ese tipo, él empezó a comercializar sus cables antiardillas y se hizo multimillonario. Y la cosa funcionó muy bien, bueno, casi perfectamente, excepto que hay algunas ardillas que les empezó a gustar el jalapeño y roían también los alambres, pero ahora porque le gustaba lo picante, pero esa es otra historia. Ahora, es una solución no convencional, porque cualquiera hubiera pensado en, no sé, en blindar los cables, ponerle cubiertas de algún material metálico o inventar algún sistema repelente de ardillas o una cámara, qué sé yo. Este fue el primero que tuvo la idea no convencional de echarle jalapeños al cable, ¿va? Hacer un cable con sabor jalapeño. Tabasco, no sé qué está usando. Pero ves lo que te digo, ese tipo. Aparte, hay una más que está asociada con todo esto. El concepto del autocuidado.
el cual vos practicás, Fernando. Tu autocuidado, lo haces natural e instintivamente. Vaya, ponete así. El caso del autocuidado. Suponete que te voy a poner una situación específica. ¿Te acordás de aquel video de Katy Perry, de Roar, ¿va? Que la chava se estrella ahí en medio de la selva y que empieza a hacerse una casita con los pedazos y a domesticar a los animales para que le hagan el trabajo y todo lo demás? No me digas que no viste el video. Sí, el video. Ok. Vamos a ponerte en la misma situación. Estás náufraga. ¿Qué vas a hacer? Buscar tierra y después buscar comida, ¿no? Ok. Vamos a decir que caíste en una isla y que hay, no sé, mangos, cocos y todo. Comida hay y agua. Pero después de buscar lo obvio, agua y comida, no sé, tal vez con los pedazos del barco o del avión con que fuiste a caer a esa isla, pues vas a hacer, no sé, vas a hacer con una champita para que no te estés mojando. Eso es lo obvio. Y después, ahí es donde viene tu autocuidado. No tenés cepillo de dientes, ¿qué haces? No sé, uso una hojita de menta, si es que encuentro algo. O en el peor de los casos, con tu dedito, así, ¿va? Eso es autocuidado. Y no, supongo que no vas a andar hecha como que es un león hacia el pelo, sino que sea con los dedos te vas a peinar, etcétera, ¿va? Y buscarás dónde bañarte, aunque no hay nadie que esté cerca para decir, no importa, vaya, no importa que apestaras, pero vos misma no consideras bien que anduvieras toda apestosa, ¿correcto? Y chorreada. Vas a ir a buscar, no sé, algún río donde bañarte. ¿Cabal? Sí, cabal. Son cosas que consideramos elementales, pero que es parte del sentido del autocuidado. ¿Okay? O sea, la atención hacia vos mismo, atenta, y atención hacia el medio. Es más, ese autocuidado probablemente podás extenderlo un poquito al hecho de que, bueno, tenés tu champita ahí, pero andarás buscando cómo hacerla más resistente y tal vez enfrente hay un pedacito de tierra y decir, bueno, voy a quitar las piedras y todo, voy a hacer, no necesariamente un jardín, pero algún espacio que me pueda servir de algo. La idea de que estás no solo cuidando, sino de hecho estás hasta modificando tu entorno para tener algo de, si querés decirlo, de comodidad, ¿va? Y dado el suficiente tiempo y recursos y creatividad, de repente me doy cuenta que ya hiciste una casa con palmeras y cocos y que ya es una casa más o menos equipada. Aunque vos no, en este caso de náufrago, no sería tanto como Katy Perry. ¿Sabes cómo que sería? Algo que te recuerda a tu infancia. Brandy y el señor Bigotes. Y cabal me recuerda eso. Lo que te hace falta es un señor Bigotes ahí para que te esté haciendo la vida imposible. Ok, entonces ya me entendiste. Ahora viene la parte interesante. ¿Qué pasa cuando estos mecanismos fallan? O sea, cuando tenés lesión de la corteza frontal, porque eso también te explica mucho acerca de los efectos o de lo que cambia tu personalidad. Primero tomemos el primer caso. ¿Qué tal si yo me llevo el hemisferio izquierdo primero, ¿no? El hemisferio izquierdo y lesiono esta parte? Entonces lo que tengo es, por supuesto, una pérdida de esa conducta dominante, inhibidora, y en particular lo vas a notar en aquellas actividades que requieran algún tipo de contexto social. ¿Okay? Lesión del frontal izquierdo. Y la palabra crítica acá es la palabra desinhibición, porque acordate que si tenés un inhibidor y lo quitas, lo que estás es desinhibida. Y vas a ver un paciente con una lesión del frontal izquierdo y te llama la atención una cosa. En primer lugar, son pacientes que tienen, en general, son bien eufóricos, tienen muchas ideas, ¿okay?
generan un montón de ideas. Ahora, de todas esas ideas, y generan, qué sé yo, 10 por minuto. Ahora, tienen todas ellas una característica común. Son malísimas, son los reyes de las malas ideas. ¿Ok? Porque no miden las consecuencias. Entonces, de repente viene alguien con una lesión del frontal izquierdo y te va a decir, sí, que mira, que acabo de inventar no sé qué cosa, y te empieza con un montón. Es más, como no siguen el hilo, sino que cambian de repente y te cambian en la conversación y te siguen con otra idea brillante según ellos, que vos te das cuenta que es una soberana brutada, porque te das cuenta no midió las consecuencias. Actúan por impulso. Un frontal izquierdo te actúa por impulso. Sí, que mira que no. Y de repente, como se le ocurrió la idea, qué sé yo, de sembrar sandías en medio del desierto del Sahara, y vende todo y el día siguiente lo encontrás sembrando sandías en el Sahara, porque no mide, dice, porque todo el mundo las va a comprar, que hace calor y la gente tiene sed y me van a comprar las sandías, pero no midió la consecuencia de que no iba a sacar, de que no sabía dónde iba a sacar el agua para cultivarla, ¿no? Esa clase de cosas. No lo puedes contradecir porque entonces se revuelve y se pone bravo, ¿eh? No son inhibidos, les importa 3 pepinos las convenciones sociales. Es la clase de gente que, qué sé yo, que no tiene ninguna preocupación por lo que pueda afectar al vecino, porque son bastante, no egoístas, sino que sencillamente no se miden, no tienen filtro de ningún tipo, porque esencialmente tu corteza frontal no tiene filtro. Puede o no que sus ideas sean técnicamente desarrolladas, porque la nocia no es tan fácil de perder, es una cosa mucho más, ¿cómo se llama? Difusa. Y entonces te das cuenta, mira, tienen un montón de ideas, andan eufóricos, se enojan con cualquier cosa, no respetan a los demás. ¿No te recuerdan a un personaje muy famoso? No, la verdad que no. Cuando veas un paciente con una lesión frontal izquierda, lo primero que te recuerdan, ¿sabes a qué es? Al Pato Donald. ¿Has visto las películas del Pato Donald, ¿verdad? Que yo recuerde, no. Ay, por Dios. Recordame la próxima expedición a tu planeta de mandar unas cuantas. Bueno, está bien, recuerdo. En serio, nunca has visto los cortos del Pato Donald. No. Para más he visto los de Mickey, pero Pato Donald. O tal vez lo pasaban y no me llamaba la atención o algo. No sé. Sí, pero mira, dicho sea de paso, porque, bueno, yo nunca he sido gran fanático de Disney, ¿va? Yo soy de la línea de los Looney Tunes, como te podrías imaginar. Ok. Pero Mickey siempre me ha parecido aburrido, incluso a los 5 años me parecía aburridísimo el ratón en cuestión, pero sí me divertía. Pato Donald y Goofy. Goofy porque tenía aquellos cortos que él pretendía, así como que fueran como tutoriales de cómo reparar tu carro, cómo jugar golf, y generalmente terminaba haciendo cada tontería. Entonces te mataba de la risa, ¿va? Y el Pato Donald precisamente por eso, básicamente todos son la misma estructura. Empieza él con una idea, alguien lo molesta a otro que se lleva las ardillitas aquellas o al oso o a cualquiera, entonces estos tratan de vencer sus planes, el pato se revuelve, reacciona violentamente a cosas que pudieran manejar con más calma, por eso te digo, la falta de inhibición, la falta de control de sus impulsos, y generalmente le termina yendo peor, ¿va? Generalmente le termina yendo peor precisamente porque al igual que los frontales izquierdos, son de un solo carril. Una vez que se les mete una mala idea en la cabeza, siguen con esa mala idea hasta que la resuelva otra, pero no lo puedes hacer entrar en razón. Y eso es lo que te llama la atención del frontal izquierdo, que son súper desinhibidos y súper de su ley. ¿Ok? Y como te digo, tienen muchas ideas, quieren ponerlas en práctica, pero
básicamente no se les ocurrió pensar en qué era lo que iba a pasar, porque trabajan sola. Cuando vos tenés esa pérdida del concepto de la consecuencia de la lógica, estás trabajando solo en el presente, ¿ok? No estás midiendo el futuro, solamente estás trabajando sobre lo que te estimula directamente. Y como no tenés la influencia de la corteza frontal para inhibir al sistema límbico, básicamente vas a hacer lo primero que se te ocurra o lo primero que querrás hacer, ¿ok? Te dan una impresión, de locura, ¿ok? Te dan impresión de locura, básicamente. ¿Te das cuenta? Este es, y a veces cuando su problema solo es de inhibición y no tanto de náusea, te da la impresión así de que este es inteligente, pero está loco. O sea, la personalidad que vos asocias, qué sé yo, con un científico loco, vaya. Con Gru, que tiene su poquito de frontal, ¿va? Con sus proyectos descabellados. No me digas que no sabes quién es Gru. Sí, sé quién es Gru. Menos mal. Menos mal. Vaya, entonces es más, como ya todo el mundo sabe quién es Gru, entonces ahora yo voy a empezar con el acento ruso y ustedes se ponen los trajecitos azules. ¿Qué tal así? Y nos van a trabar los minions del Dr. Corea. Ustedes van a ser los minions. Ok, ahora, ese es un lado. Te das cuenta que este se volvió tremendamente desinhibido, ¿ok? Ahora, lo que pasa es que también tenés, pero ahí tenés íntegro el lado derecho que está manejando las otras funciones que no se han menoscabado. Versus si tuvieras el lado derecho dañado, que es lo que vamos a ver ahorita. O sea que tenés dos posibilidades. Uno, si tu lado izquierdo, si tu lado dominante está funcionando y domina demasiado la conducta, no es bueno porque entonces te volvés rígido, vas a ser robótico. Pero si lo perdés del todo, entonces básicamente sos un desastre con pies. Ahora, ¿qué pasa cuando lesiono el otro lado? Estas funciones que parecen menos importantes en la personalidad. Pero ¿qué pasa si yo perdiera esto? Ah, falta otra cosa. La ironía. Ok. La ironía y el sentido del humor. También en este lado no dominante. ¿Qué tiene que ver con eso? Ahora, veamos si yo te lesiono el hemisferio derecho. O sea, si vengo acá y cambiamos y quito este. Y este se daña. Ahora la cosa se va a poner ya llamativa. Tomemos a alguien que tiene una lesión del frontal derecho, una lesión severa, y tiene ahora un problema. En primer lugar, pierde la atención al medio. Entonces es la clase de persona, va a estar así. Vaya, como te dije, si no tenés nada que hacer, vaya, Fernanda, suponete que no tenés nada que hacer, es más, se fue la luz y se fue el internet en tu casa. No te preocupes, va a ser transitorio, no te vas a morir por ello. ¿Qué harías? Dicen, hoy no va a haber luz, así como ponen estos tontos del N de 8 a 4. No hay internet. Tampoco, se te olvidó cargar el teléfono y no hay cómo cargarlo. ¿Qué harías? Primero, no puedes salir de tu casa. Me acostaría en el piso. Solo eso puedo pensar porque no puedo ver nada. Podría leer un libro, si es que quisiera. Ok. No sé, hacer sudoku o algo así. O sea que tenés, eso hasta cierto punto va a caer dentro del asunto de la atención y la curiosidad intelectual. Yo no tengo luz, ok. Dejando de lado que probablemente lo primero que vaya a hacer cuando no haya luz es empezar a sacar las baterías de los carros para conectar un inversor y ver cómo conecto
Y ya lo hemos hecho, fíjate, que no te has dado cuenta. Que tal vez yo estoy con la laptop con batería y estoy corriendo la internet utilizando la batería de uno de los carros para mover el router y la otra batería con otro inversor para que no se apague la computadora por falta de carga, algo así. Pero suponete que no tengo los medios técnicos para hacerlo, entonces mi curiosidad, ok, voy a agarrar un sudoku o un rompecabezas o algo así, porque quiero mantener, mi cerebro exige de alguna manera que lo tenga ocupado en algo. Y si no tuviera nada de eso, ya hubiera llenado el libro de los sudokus, ¿ok? Entonces tal vez me vaya a sentar afuera a ver pasar la gente. De repente pasa algún conocido y me pongo a platicar. No tengo tal vez nada que hacer. Me pongo por lo menos a platicar un rato. Ahora, ¿qué tal si yo pierdo la atención al medio? Entonces venís vos, si estás en esa situación, y voy y te siento, porque ni siquiera lo haría sola, te siento en una sillita en el porche y vos estás así, mira. Pasan los vecinos y vos, pasa un carro, vaya, pasa algo que llamaría la atención de cualquiera, no sé, frente a tu casa viene alguien y chocó contra otro, vaya, andaba abriendo la boca de zombie, Binguín se va a chocar contra otro carro que venía en otra dirección y empieza el alegato tradicional acá de que vos tenías la culpa, no, que vos, que para qué andabas con el teléfono, vos que no te fijas, vos que andás por medio del camino y todo lo demás, y vos así, mira, con el macaneo enfrente, vaya, puede pasar la caravana del circo enfrente y vos no te mueves, o sea que estás inatenta al medio. Es más, si yo viniera y te quisiera sacar conversación, ¿ok? Fernanda, tal cosa. Y lo más que Robert, ¿sí? ¿No? Y estoy tratando de llevar una conversación y me doy cuenta que, en primer lugar, tengo que extraerte la información a cucharadas. 2, que tus respuestas les falta sustancia, vaya, puedes contestar apropiadamente, pero sí, no, y te perdés de repente, hey, ¿te acuerdas de lo que estabas hablando? El clásico, que implica que no funcionó. Entonces, esa clase eso es lo que hablas de inatención, estás inatenta al medio. Y hay una palabra para ello, se llama abulia. Abulia quiere decir la incapacidad de reaccionar ante cambios en tu entorno. No sé, vaya, empieza a caer aquella gran tormenta y vos, y te empapas toda, porque ni siquiera reaccionas, ni siquiera te percatas que te está cayendo aquel gran macanazo de agua. ¿Me va siguiendo cómo va la situación? Ok. Junto con la abulia está la inatención a tu autocuidado. Fernanda, ahora que tiene una lesión del frontal derecho, del frontal no dominante, aparte que no está atenta, tampoco se atiende a sí misma. Si yo no la meto empujonas a la ducha, no sería capaz de nunca bañarse, ¿verdad? No se lava los dientes. Es capaz, como está, es más, está sentada ahí en esa silla donde la dejé en el porche, y aunque se da cuenta, pero como no le importa, sencillamente se orina en los pantalones. Ya te imaginas, Fernanda ahí sin bañar, toda chuca, de hecho se orinó en la ropa, y no le interesó. El pelo es toda una selva, que es totalmente diferente a lo que yo esperaría que fuera una persona adulta normal, ¿no? Bueno, incluso que tenés cara de que sos de la que se arregla y se pinta hasta para ir a la facultad. No. Sí, no mucho, pero sí se pinta. Sí se pinta. Y bueno, de hecho se extiende a otras cosas. Es cierto, tenés que andar tu uniformecito, ese trajecito de estudiante de medicina, pero asumís de que de alguna manera, por ejemplo, por eso es parte de la extensión del autocuidado, de que no vas a ir con la misma ropa 5 días seguidos. Y que si te tuvieras que hacerlo,
por lo menos la vas a sentar en una mesa y con la mano la vas a alisar para que no parezca que te acaba de masticar la ballena, ¿no? Asumo. Y que es lo lógico, porque llamaría muchísimo la atención si yo hubiera un estudiante de medicina en esas condiciones. Yo pensaría que tiene algún tipo de problema, ya sea de corte psicológico, psicopatológico, o alguna situación tan emergente que diga, no le dio tiempo ni de cambiarse de ropa, o está durmiendo de refugiado en algún lado, porque asumo que si tuviera, que no puede andar, que a nadie acostumbra a andar así. Es más, la extensión a tus objetos personales, porque es cierto que vos como mujer, yo no sé por qué las mujeres tienen que andar los carros más sucios que los varones, pero tampoco es que tu carro está tan sucio que ni siquiera se ve por el vidrio, ¿va? Por cierto, explíquenme eso, las mujeres que manejan, ¿por qué nunca sacan las cosas del carro? Y termina pareciendo sacado de un episodio de Acumuladores. Díganme. Sí saco las cosas del carro. ¿Cada cuánto? Una vez a la semana, tal vez. Porque yo mantengo mi bolsita como para meter basura ahí y después botarla. O sea. Pero andas libros, documentos, papeles, mochilas y todo. No, yo no ando eso. Solo es mi mochila, mi botecito de agua y ya. Mi botecito de alcohol. Ok. Porque mira, yo lo único que ando en mi carro normalmente es el quitasol ese, y vas a ver que adentro en las gavetitas y guanteras, si mucho, tal vez la única cosa que ando es una llave ajustable por si tengo que apretar alguna tuerca o alguna cuestión. Pero adentro del carro yo no ando nada. Es más, como consejo de seguridad, si andas muchas cosas en el carro, métalas en el baúl o en algún lugar así, o amarrarlas o guardarlas en una caja de alguna manera. Nunca andes nada suelto en un asiento. Nunca te enseñaron eso, ¿ah? No, ya la aprendí por las malas. Por las malas. Una maniobra brusca, no tanto que se te vuelque el fresco, sino que un objeto pesado se puede convertir en un choque, se convierte en un proyectil. Y yo tuve un caso, mira, de un señor que andaba una caja pesada así en la parte de atrás del carro. Lo golpean, o él choca, perdón, lo golpean, digo, porque el otro carro se detuvo súbitamente, él no se detuvo a tiempo, golpeó para atrás. La caja esta salió volando, le da la nuca, terminó en sala de operaciones porque le tuve que atornillar una fractura de la segunda vértebra cervical. Para que veas qué tan peligroso es un proyectil dentro del carro. O el clásico cuento aquí, que como no usan asiento para los niños, entonces mamá va en el asiento y anda el bebé aquí, agarrado en los brazos. Una vez tuve que ver lo que pasó con un bebé que literalmente atravesó el parabrisas del carro en un accidente. No fue aquí. Bebé terminó metiéndose 2 meses en la terapia intensiva y no sé cómo quedó al final, porque al final no vi el desenlace, pero objetos sueltos en el carro es mala idea. Consejo de seguridad, que no tiene nada que ver con la clase, o tal vez. Ok, ahora, volviendo a la idea del autocuidado. Entonces imagínate, estás así, sucia, desordenada, no te interesa nada. Es más, la pérdida del autocuidado llega al grado de que si yo te forzara prácticamente a alimentarte, sos capaz de desnutrirte en tu propia casa a pesar de que hay comida cerca, sencillamente porque no te interesa ir a buscarla. ¿Okay? Sigamos. Perdiste la creatividad, o sea que sos incapaz de generar nada nuevo. Puedes responder a una pregunta, pero si yo te pidiera que pensaras o generaras algo, serías totalmente incapaz de hacerlo. 3, perdés otra cosa interesante. Te volvés extremadamente literal para interpretar las cosas. ¿Okay?
con las lesiones de ambos, más, tal vez un poquito más del izquierdo, te volvés bastante literal porque no puedes hacer, como dice, aquellos saltos, por así decirlo, aquellos saltos mentales, el salto a una conclusión que viene, por ejemplo, con algo que está en sentido figurativo. Vaya, por ejemplo, tomemos una manera de verlo. Estás lesionada del frontal y entonces yo te pido que interpretes el significado de un refrán. Vaya. Por ejemplo, aquello de, te voy a poner un refrán cualquiera, que dice que más vale un pájaro en la mano que 100 volando. ¿Eh? ¿Has oído ese refrán? Supongo. Sí. ¿Qué quiere decir? I don't know, dígame. No sé, interpretarlo. Eso es una frase muy común. ¿Se refiere a pájaros el refrán? ¿O es algo acerca de que querés sobre pájaros? No, se refiere a la interpretación lógica que te dice que vale más o sea, vale más lo que tenés en la mano, lo que ya tenés conseguido, que cualquier cosa que esté allá afuera, ¿va? Que vos no debes creer en cuestiones que o no te debes contar en cosas que todavía no tenés aseguradas, ¿no? Ahora, alguien con una lesión del frontal derecho va a pensar que se refiere exclusivamente a pájaros, ¿ok? O, para ese efecto, te voy a poner otro. Ya que has oído hablar este otro que dice que el que tiene techo de vidrio no le tire piedras al techo del vecino, ¿ah? Ese sí lo oíste alguna vez. No, ese no. Bueno, pero dice el que tiene techo de vidrio, no está, alguien que tiene una lesión del frontal no es capaz de entender que no se refiere a alguien que esté viviendo en un invernadero, sino que quiere decir que el que tiene defectos no critique a los demás. Vaya, es una manera indirecta de decirlo, pero vos no sos capaz de entender ese sentido indirecto, pues no puedes hacer la conexión. Te falta. Doctor, una pregunta. Ajá. ¿Las personas con síndrome de Asperger o ese tipo de síntomas también tienen una... porque ellos no comprenden las indirectas y ese tipo de comentarios? No, eso es diferente. El Asperger es un trastorno mucho más difuso de cuando dice que no entiende las indirectas, se refiere a la conducta social. ¿Okay? Ellos lo que tienen un trastorno del procesamiento de las relaciones sociales. No quiere decir que no puedan interpretar cosas como refranes o sentido figurado. En ese sentido, son normales, incluso superiores. Su problema es otro. Y no implica una lesión orgánica hasta ahora demostrada de un área específica del cerebro. Es un desorden de la conectividad, que ya es otro negocio. Ahora, volviendo al frontal. Entonces, ya te cuenta ese sentimiento literal. Y más notable en los frontales derechos es algo que se llama moria, que es un trastorno del humor, del sentido de la ironía. Y aquí es donde viene una cuestión que es hasta cierto punto bien subjetiva. Vaya, por ejemplo, si hablamos del sentido del humor, vos te das cuenta que no todo es gracioso para todo mundo, ¿cabal? Y eso depende un poquito de tu nivel intelectual. Vaya, por ejemplo, vos podés venir empecemos de lo más sofisticado. ¿Qué tal si vos venís y haces un chiste que solo lo entiende alguien que dice que comprende completamente qué es lo que es? ¿Ok? Para ese efecto, te voy a poner un poquito de algo. Vamos a ver, para que vean lo que es un sentido del humor fino hecho por el troll más grande de todos los tiempos. A 5:22, segundo movimiento. ¿Alegro o no? Permitime.
¿Vos dirías que eso está bien hecho? Creo que sí. Ese era Amadeus Mozart, el troll más grande de todos los tiempos. Escribió todo eso. Esos son 22 minutos para cuarteto de cuerdas, pero está mal escrito a propósito. Él se estaba burlando de los músicos de mala calidad de su época. Porque si vos no tenés experiencia, como no tenés, no sabes de música clásica, te parece muy normal. Pero el que entiende un poquito se da cuenta, por ejemplo, que esos cuernos, esas trompetas que estaban ahí, están tocando en otra clave, o sea, están completamente desafinadas de lo que deberían de estar, y que esa repetición no cae con las reglas de lo que es música clásica bien escrita. Eso es humor muy sofisticado, ¿eh? Y tenés que saber a qué se refiere para entender el chiste. Alguien que no sabe música, y era precisamente por eso se burlaba de la gente ignorante, porque había gente que decía, hey, qué bonito está esto, ¿ah? Qué bien escrito. Y él se estaba riendo, dice, estos no saben nada, escribí una payasada a propósito y no se dieron cuenta. Ya viste, sofisticado, ¿ah? Súper sofisticado. De hecho, esa es mi pieza favorita de Mozart porque tiene algunas cosas que son francamente horribles. Anda a escucharla si querés, K522. Búscala por K522, ese es su código en el catálogo. Y mira cómo se llama, mira. A musical joke. Él se está burlando, lo está haciendo a propósito. Ok. Sentido del humor para gente intelectual. De ahí tenés, vámonos a cosas más cotidianas. ¿Qué te parece? No, eso no lo has visto. Había un grupo inglés de comedia que se llamaba Monty Python, que es lo que se llama comedia de lo absurdo. Súper divertido si vos entendés. Si no, no tiene sentido. ¿Ok? De ahí vámonos más para abajo y andate a cosas más físicas o cosas más crudas, vaya. Decir, qué sé yo, El Chavo del Ocho, que es más de pegarse macanazos, pero es divertido. Y no me vas a decir que no has visto El Chavo. Sí, vi unos cuantos episodios. Ok. Que es más crudo, pero es todavía divertido. Y de ahí para abajo, o sea, son cosas que alguna gente ya no encuentra graciosa. De acuerdo, y el límite, mira, lo que yo digo, el límite entre lo que es gracioso y ya no es gracioso, yo lo pongo en los 3 chiflados. Eso no sé si alguna vez lo has visto, eso es más antiguo. Curly, Larry y Moe. Eso no sabes quiénes son. No, es muy bueno. Ok, ya que estamos en esto, espérate. Tal vez lo has visto. El más divertido es Curly. Vamos a adelantarlo. Este no. Ok, ¿ya viste eso? Yo los encuentro divertidísimos. Y antes, estoy hablando en mi infancia, eso era una de esas cosas que vos, por lo menos en verano, o cuando estaba buscando cómo capear clase, era una de las razones por las cuales yo capeaba clase. Porque aquí la televisión solo en 2 canales, el 5 y el 7, ¿va? El canal 5 empezaba a las 11 de la mañana con un programa evangélico. El Club 700, el Club de los 700, algo así, un programa evangélico. Pero inmediatamente después venía de 12 a 12 y media los 3 chiflados. Entonces cuando oías la música del intro, ¿va? Este que estaba acá era capaz de salir de la ducha en toalla para ir a encender el televisor, ¿va?
Era cosas imperdibles. Sin embargo, yo lo encontraba divertido y lo encuentro divertido, pero mi mamá lo encontraba estúpido. Dice, nah, ¿para qué estás viendo esos 3 tontos que no sé qué, que te vas a hacer igual de ellos? No, le digo, ya me las aprendí todas. Pero están en la límite porque eso es bastante de pegarse. El Mo particularmente pegándole a Curly a cada rato por cualquier razón de las maneras más creativas. ¿Ok? Y que alguna gente podrá decir, no, eso es demasiado tosco, vaya, para ese efecto. Cosas que yo encuentro por debajo de esto y que ya no son graciosas. Te voy a decir un nombre, ¿va? Adam Sandler. ¿Alguno? ¿Ah? Yo lo encuentro desesperante. Y no es que yo sea necesariamente muy fino, porque me fascinan las de Jim Carrey, por ejemplo. Jim Carrey es el desesperante. Adam es más como, no sé, más tranquilo, supongo. Sí, pero es más crudo, o sea, más ordinario. Jim Carrey tiene por lo menos un poquito, no, depende de la película también. Por ejemplo, ¿viste Jim Carrey La Máscara? Esa es buenísima. Esa es una película buenísima, es divertida. No te voy a decir tal vez aquella de El insoportable del cable, que ahí sí daban ganas de tirarle algo al televisor. Pero bueno, te das cuenta que es una cuestión subjetiva. Ahora, hay cosas que vos no encontrás para nada graciosas. Por ejemplo, venís caminando por ahí y hay una piedra, un resalto en el pavimento y vos te tropezás, no te caes, solo te tropezás y das un paso. Eso no es gracioso, ¿eh? Es algo normal, cotidiano, que te tropeces con un bulto en el piso. Sí, es normal, no es gracioso. No es nada gracioso, no es nada de particular, ¿va? No. O que venís vos y tal vez estás sirviendo un poco de refresco y se te bota un poco de refresco en la mesa. No es divertido, es algo totalmente neutro. Sin embargo, ahí es donde viene la diferencia. Cuando vos tenés un paciente con moria, esas cosas como se atropella, mira qué divertido. ¿Es divertido qué? Pero sin embargo, le pones, por supuesto, algo sofisticado como, qué sé yo, como Mozart, y él no lo encuentra gracioso, porque dice, le pasó por encima de la cabeza, no entendió el chiste, sino que lo que él considera chistoso son cosas triviales, son cosas que tal vez pudiera encontrar gracioso un niño muy pequeño. ¿Ok? Entonces, tenés esa particularidad, esa particular de que el humor está trastornado. No entienden la ironía. No entienden los puntos más finos de la personalidad. Entonces, ¿qué es lo que te da la impresión ahora? Mira, si el paciente con una lesión del frontal dominante te parecía loco, ahora mira está ahí tirado, está sucio, apesta, no come, se ríe de tonteras, no te sigue una conversación y te das cuenta de que no es capaz de crear nada. ¿Qué te parecería que le pasa a esa persona? Si no supiera que es un trastorno del frontal, ¿qué pensarías que es? No quiero decir porque me van a cancelar. Aquí no se... Mira, aquí estás en el lugar menos políticamente correcto de todo el mundo. La única cosa que no se permite aquí es racismo, pero ahí decir lo que te dé la gana. Yo no creo en cancelaciones ni en todas esas cosas de snowflakes de ahora, por es que estamos como estamos. ¿Qué te parece? Un vagabundo o algo así. Más que eso, porque la vagancia generalmente acá es una consecuencia y no una causa. No te da la impresión de que tiene retraso. Sí, también. Te parece un retrasado. Los frontales derechos te dan la impresión de que aquí está vacío. Aun cuando el resto de sus funciones están trabajando, los frontales derechos te dan esa impresión de que su intelecto está bien, bien bajo.
de que aquí no hay nada, dice, no son capaces de generar, no crean, no les interesa nada, que es una de las muestras de una actividad intelectual amplia, es que siempre, fíjate, la gente verdaderamente inteligente siempre está haciendo algo con su cabeza, con su cerebro, ¿va? Como vos decís, si no tengo nada que hacer de trabajo, pues estoy contestando crucigramas. Estoy contestando crucigramas o agarro un libro o me preocupo por mí mismo. Vaya, no necesariamente en un sentido intelectual, sino que, ok, no tengo nada que hacer, pero bueno, tengo 20 minutos, aunque sea voy a hacer un poquito de ejercicio ahí, o voy a arreglar, o me voy a poner a arreglar algo en la casa, aunque sea a ordenar las cosas en la alacena para poderlas encontrar. Siempre hay algún grado de actividad intelectual, algún grado de curiosidad. Estos te das cuenta que no lo tienen. Ese cerebro no está trabajando activamente, pero le falta la motivación de la corteza no dominante. Y te hasta la expresión así vacía. Vaya, si quieres usar una palabra, a mí no me pueden cancelar. Retard es la palabra que te iban a cancelar, ¿va? De retrasado. Entonces, ya viste. Generalmente, obviamente que no los síndromes que te pongo no siempre lo encontrás así en su forma tan completa, ¿va? A veces tenés mezcla de los dos, pero ya te diste cuenta la diferencia, cómo las dos cosas, los dos hemisferios trabajan en una manera coordinada para fundamentar tus funciones superiores. No es solo el trabajo de uno versus el otro. Los dos están trabajando y de hecho, parte de la dominancia implica el hecho ese de que vos estás queriendo tener un poquito más de influencia de tu socialidad sobre tu creatividad, que estás modulando de alguna manera entre las dos su conducta. Y que se dice, bueno, fulano de tal tiene talento para artístico, ¿eh? Pero no es convencional porque en ellos tal vez su dominancia no es tan estricta, pues no están tan gobernados por su conducta social y hacen cosas que nosotros encontraríamos poco convencionales, pero igualmente son creativos. Vaya, para ponerte dos nombres, Ozzy Osbourne, ¿va? Príncipe de la oscuridad. El man está completamente chiflado, pero es creativo. O para ese efecto, el que está de moda ahorita, Johnny Depp. ¿Ah? Ese man, te das cuenta que se le ocurre en cada cosa y que no tiene muchas inhibiciones, ¿verdad? Su corteza frontal derecha no está aplastada bajo el control de su socialidad y hace cada cosa rara, pero interesante. Pero sabes que el man no solo es actor. ¿Y qué, pues? Músico. No sabía. Tiene una banda que se llama The Hollywood Vampires, muy buena, que él es el cantante y guitarrista. ¿Y sabes quién es el bajista de Hollywood Vampires? No, ¿quién? Jack Black. No me recuerdo quién es el tercero, pero son tres manes de Hollywood. Imagínate tener a Johnny Depp. Alice Cooper, todo. Ajá. Alice Cooper, correcto. Alice Cooper, imagínate, tres grandes y tocan bien. ¿Lo has oído, Dulce? ¿Has oído Hollywood Vampires? Sí. Sí, no, sí. Son muy buenos, ¿ok? Yo no pensaría, no, es que es el hobby, pero son muy buenos, de verdad. Para que veas, esa gente donde la creatividad sí sí se manifiesta de más de una manera. ¿Okay? Y de hecho eso es una cosa que ahora tal vez se mire menos o tal vez sea menos visible, pero por ejemplo en la época del Renacimiento eso se consideraba que una persona no solo podía ser buena en una cosa, o sea que era verdaderamente inteligente, era bueno en varias cosas, y el extremo, el llevado a extremo de la situación, era tipos como Leonardo da Vinci, que igual le hacían a la ingeniería, que a la medicina, que a pintores, que a escultores, y de lo que fuera, le entraban, implicando que
su corteza frontal estaba trabajando 24/7 si era posible, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, vamos al último sector. Nuevamente corteza diferenciada. Vamos a borrar acá. Y vámonos a parte de 22 y 39. Porque ahora vamos a hablar del lenguaje y sus implicaciones. ¿Okay? Ya vimos todas las funciones, pero dijimos que nos faltaba, fíjate, esta confluencia. 22 ya lo vimos, parte de él. Pero estoy hablando ahora de, en este caso, la porción que está de 22 hacia aquí hacia el opérculo y el área 39. ¿Ok? Esta parte. Aquí tenemos procesamiento auditivo, donde está el cartelito. Esto es audición. Pero aquí, ¿qué tiene que ver con todo el asunto? Y mira que si lo querés ver desde un punto de vista de que aquí está la confluencia. Tenemos dos áreas acá del cerebro en términos de giro. Este que está acá, mira que aquí hay un angulito. Voy a cambiar de color, espérate. Déjame cambiar por aquí. Aquí hay un ángulo. ¿Qué hice acá? Aquí hay un ángulo. Mira. Y aquí hay otro pedazo. Este que está acá se llama el giro angular. Estamos en el lóbulo parietal. Y acá este que está arriba del borde del... acá. Este pedacito aquí, arriba del borde del surco lateral, se llama el giro supramarginal. ¿Okay? Estas dos áreas, en particular esta parte del giro supramarginal, representan el punto donde confluyen tres sectores. Míralo acá. Si yo lo pongo en términos de visión, esto es visión. Esto es audición. Y aquí es somatosensitivo. Fíjate que si te das cuenta, todas las entradas sensitivas están cayendo aquí, a 22 y 39, a la confluencia. Y esa confluencia representa lo que vamos a llamar el sector para el procesamiento multisensorial. Multisensorial quiere decir que acá vas a tener, vamos a poner en resonancia funcional, mira, en el centro de estos tres, en la confluencia dentro de estos, tenés esta área que es que es multisensorial. Están entrando visión, audición, tacto a una confluencia. Vamos de nuevo con donde está. Ahora, otra vez caemos acá en más corteza diferenciada. Y aquí vamos a empezar la idea de la evolución o el procesamiento del lenguaje en términos de algo que no es exclusivo de los humanos, pero que es sumamente más desarrollado que en cualquier otra especie, y es el lenguaje simbólico. ¿Okay? De hecho, solo los humanos se puede demostrar que tengan lenguaje simbólico. En los otros no, porque no entendemos la simbología que pudieran utilizar. O sea, en el sentido de que se dice, por ejemplo, que los delfines tienen algún tipo de lenguaje simbólico. ¿Has oído hablar eso? ¿Eh? Pero no se ha podido demostrar porque obviamente no, por decirlo así, nadie entiende delfín. Los chimpancés y los gorilas tienen una versión muy limitada del lenguaje simbólico. ¿Okay?
más o menos son capaces de entender de 200 a 300 palabras como símbolos, que es más o menos el nivel de un niño de unos 2 años y medio, pero de ahí no pasa. Ahora, cuando hable de lenguaje simbólico, entonces estoy hablando obviamente del concepto esencial acá, que es el concepto de símbolo. Ahora, ¿qué es eso? ¿Y para qué nos sirve? A ver, Dulce, ¿qué tiene que ver el concepto de un símbolo como mecanismo para procesar todas nuestras entradas y nuestros conceptos, en particular conceptos? Esto vendría siendo como las escrituras, algo así. O sea, no como escritura, no como signos que interpretamos. Dale. Como las señas o muecas, expresiones faciales, cosas así. Ok. Pero es más que eso, ¿cierto? Veámoslo. Ajá. Veamos, ¿qué más puedes exprimir de esa idea de un símbolo? No sé. Vamos a buscar un símbolo. Te presento un símbolo. Entonces podríamos decir que todas las imágenes son símbolos. Sí. Y todo lo que podemos interpretar. Sí. Entonces cualquier objeto podría ser un símbolo. Sí. Okay. Y lo más importante, puedes hacer para cosas que no son objetos. Ahora, el problema es que yo lo puedo interpretar esto mediante mis sistemas sensitivos, lo puedo interpretar de muchas maneras. Espérate, pongamos al indio cabeza arriba. Desde el punto de vista visual, esto es un objeto con ciertas características. Bueno, es un disco metálico, un disco, brillante de un color plateado que refleja la luz, ¿okay? Con una serie de marcas puestas arriba, una cara y una serie de ganchos o marcas o rayitas ahí puestas, ¿okay? Visualmente. Auditivamente, bueno, no emita sonido de por sí, a menos que lo deje caer. Desde el punto de vista táctil, bueno, las características asociadas a él: duro, frío, con cierta textura muy específica de él, etcétera. Tamaño y peso, denso, porque es un objeto pequeño pero pesado. De hecho, desde el punto de vista, no sabía mucho, un poquito a cobre. ¿Okay? Pues no pensaría Fernanda que me iba a tragar un tostón tampoco. Ahora, el problema es que son 4 cosas independientes entre sí. O sea que si yo pudiera tener un equivalente para las diferentes maneras de percibirlo, o sea, un equivalente de lo que veo, lo que oigo, incluso lo que pruebo, y convertirlo en una sola cosa que represente cualquiera de las maneras de percibir ese objeto. Eso es un símbolo. O sea, que ahora yo puedo decir, el símbolo, bueno, pongámosle nombre a este símbolo. Entonces tenemos que utilizar algo, el concepto de la palabra como manera de unificar y de representar, pues, como un símbolo algo. Ahora tengo un nombre para esto. Se llama moneda. Vos, San Pedrana, aquí se llaman tostones. ¿Okay? Yo soy sanpedrana, pero no sabía que le decían tostones. Tostones se comen, eso no. Tostones, fichas a los de 2, dimes a los de 20, por asociación, porque son copia
de la moneda de 10 centavos americana, ¿sí? A los lempiras de plata les decían bambas cuando circulaban. Obviamente ahora son piezas de colección, pero decían bamba. ¿Sí? Son los términos comunes para esta, que es una moneda de 50 centavos de lempira. Pero ahora, la ventaja del símbolo es que ahora ya tengo un solo término o una sola cosa unificada para llamarle esto, ya sea que lo vea, que lo oiga, si es que puedo, que lo tenga en la mano, que me lo meta en la boca, puedo llamarlo de una misma manera, puedo unificar las cosas, o sea que el símbolo representa en términos de percepción el hecho de que es una representación de un objeto, no importa cómo lo puedas percibir. Incluso la ventaja del símbolo es que es independiente de la percepción, porque aquí estamos refiriéndonos en el caso más crudo, que es un objeto físico. Pero, por ejemplo, Fernanda, ¿sabes qué es una galaxia? ¿Has visto una? No, con mis ojos pelados no, tal vez en alguna foto. Okay. Esos pequeñitos spots que tal vez toman foto de la NASA. Tal vez. Aquí la única galaxia que se puede ver es en algunas partes, no aquí en San Pedro Sula hay mucha contaminación luminosa, la Vía Láctea. ¿Okay? Ya es visible. Andrómeda, si tenés más o menos buena agudeza visual, en algunas circunstancias puedes verlo, pero está bien al sur. Aquí en la ciudad, no olvídate de ver cosas de esas, de mucho, como te digo, están bien bajo en el horizonte y hay mucha contaminación lumínica, entonces se pierden, pero bueno. Pero verías un puntito de luz, es difícil de verla como tal, ya que no la has percibido directamente. Ok, tenés el concepto de molécula, ¿va? Sí. ¿Has visto una? No. Porque no se puede, o sea, no puedes percibirlo con los sentidos. O para ese efecto, sabes que es un electrón y nadie ha visto un electrón nunca. No existe ninguna manera de utilizar nada, ningún medio óptico para ver un electrón. ¿Okay? Sin embargo, estás completamente al tanto de que existe como un concepto, ¿no? Y que entonces la palabra electrón es un símbolo para algo que realmente no puedes ver y nunca vas a poder ver. Es más, ahí estamos aplicándolo a objetos físicos todavía. ¿Qué tal si yo lo aplico a cosas que no son objetos? ¿Okay? Empecemos por los verbos, pues es una acción. Pero ¿qué tal si tenés este concepto? Por ejemplo, el concepto, qué sé yo, de... Doctor, disculpe que le interrumpa. Fíjese que vamos a clase de embrio ahorita. Van a embrio. Bueno, mañana seguimos con esta discusión. Ahí disculpe. ¿A qué te iba a decir? ¿Y cómo le está yendo en embrio? Igual que aquí, como las berenjenas. Sí, como las berenjenas. Bueno, Adiós, doctor, feliz día. Ok, bueno, mañana seguimos con esta historia y el análisis del lenguaje. Listo, doctor. Bye.